Hola, hola. Si quieren conectarse, vamos a empezar una conversación con el realizador audiovisual Jesús Sánchez, el director del cortometraje Amucha. Por si quieren acompañarnos, vamos a conversar con Jesús Sánchez, realizador de Amucha cortometraje, que es un relato breve con marionetas que tiene una mixtura, un híbrido entre animación, teatro, documental y ficción. Ahí está Amucha, que nos va a pedir entrar. Hola, hola Jesús, ¿cómo Hola estás tú? Marisol, bien, ¿y tú? Bien, bien, qué rico poder conversar contigo, director de Amucha cortometraje. Eso. Esperemos que la gente se vaya uniendo, porque hace Bueno. rato que yo venía haciéndole un seguimiento a Amucha, la verdad, como te Ujú, comentaba, que la he visto como, yo creo que unas 5 o 6 veces en en los distintos festivales en que ujú. la has presentado, y además yo siento que ha sido especialmente generoso con esta colección de esta película, porque varias veces en Facebook ustedes han puesto a disposición del público Ujú. este cortometraje Amucha, que se exhibió ayer justamente en sección, ¿cómo se llama?, de público, formación de público del Festival Formación de de Cine, audiencia, sí. formación de audiencias del Festival Internacional del Cine de Viña del Mar. Ujú. Y no sé si es algo premeditado esto de hacer viajar a Len por distintos territorios para que más gente pueda conocer el trabajo que ustedes han hecho. Cuéntame Ujú. de este viaje y este recorrido por distintos lugares para hacer más masivo este visionado. Ujú. Ya, pues. Bueno, primero agradecerte por la invitación a conversar eh, y porque y por estas ganas también de que le pones a saber más sobre Amucha y poder transmitir y contar para nosotros, para nosotras en el equipo, que somos varias personas como trabajando y que a mí me toca dirigir este equipo. Ha sido una experiencia bien, bien linda, como el recibimiento que ha tenido la película y al mismo tiempo las marionetas. Entonces, las marionetas es como cuando los actores o las actrices viajan a mostrar sus películas de ficción, van a los festivales de cine. Nosotros también viajamos con los muñecos porque estos producen algo muy interesante en el público, o sea jóvenes o adultos también. Es como bien fascinante la técnica, entonces yo creo que por sobre todo sorprende el lenguaje que nosotros decidimos utilizar, siendo algo igual un poco novedoso. En Chile existe 31 minutos, que de cierta forma viene a ofrecer esta mirada como de los muñecos ya hacia el cine o hacia las series de televisión, pero bueno, estamos ahí viendo qué pasa. Alcanzamos justo antes de que llegara la pandemia, antes de que llegara el estallido, a mostrar algunas veces a muchas. La mostramos por diferentes territorios a lo largo de todo Chile, lugares con presencia también de pueblo originario. Y así que fue una experiencia súper linda de la gente, como después de verla, yo sacábamos los muñecos. Bueno, aquí tengo a dos, si tú quieres conocer. Eh, Ah, muy bien. la podemos dejar para más ratito. Ya, mientras se une más ¿Ya? gente. Perfecto. Ya, Cuéntame cómo comenzó todo esto desde un principio, porque es un equipo bien diverso, algo pasó. multidisciplinario. En Nahuel y la leyenda, no sé si me estás escuchando o parece que ahí se queda un poquito pegado. Estamos conversando con Jesús Sánchez, director de Amucho cortometraje. Ahí volviste, ahí volviste. Lo que te planteaba es cómo comenzó todo este proceso con este equipo interdisciplinario, Ujú, donde confluyen tú como realizador audiovisual, actrices, ujú, el teatro, la música, la ujú, ficción y el documental. ¿Cómo comenzó entonces esta idea inicial? Porque ya en Nahuel, la leyenda mapuche, que es este corto del 2015 que tú hiciste, ujú, ahí ya se nota algunas constantes, algunos guiños que tú luego con Amucha el 2019 ya tienes un lenguaje que fuiste descubriendo. ¿Cuáles fueron esas experimentaciones iniciales
antes de Nahuel y qué confirmaste con Nahuel para que sirviera a mucha. Hay un saludo de Eduardo Mallega de FESILS de La Eh, Serena. sí, un Grande, abrazo para dice él también. Jesús. Tremendo, Gran Eduardo, y a todo festival el equipo también. del FESIR, sí. Tuvimos una muy buena experiencia trabajando juntos. Y este Bueno, año fue para... realmente increíble. No, Sí, FESILS sí, este año, sí, una sí, película me peruana gustó. que yo venía viendo hace rato, que es La Bronca, que fue un estreno en Chile. Ujú, Así que paréntesis, FESILS, y volvemos a esos antecedentes de muchas en Nahuel y ujú. en algunos otros que nos puedas contar. Mira, yo cuando estaba estudiando audiovisual, mi compañera Andrea estaba estudiando teatro en la Escuela de La Mancha. Entonces, cuando ella termina de estudiar, ella se une a una compañía que era compañía de teatro con marionetas. Y nosotros ya había un montaje que ya estaban dándose. La compañía se llama Teatro Ártico. Y luego nos unimos a esa compañía que estaban contando el mito griego de Perséfone. Yo llegué como iluminador, asistiendo, como incluso en un momento nos llegó a una gira un actor y me tocó actuar a mí, moviendo al personaje de Zeus, el dios Zeus. Fue una gran responsabilidad, todo en muñeco, muñeco de guante. Y luego la compañía evolucionó hacia una segunda obra que se llama Nai Nai, que cuenta la historia del telar mapuche, de cómo se origina, y bueno, esa obra le fue súper bien, también viajó por Chile, Argentina, Ecuador, eh, y yo en ese momento me empecé a trabajar más a abocar a hacer una documentación audiovisual del proceso de cómo se construían las marionetas, de cómo se hacía la investigación, donde nosotros experimentábamos mucho lo que a veces también se da en el arte y tú te lo puedes como permitir si es que quieres, que es el espacio de laboratorio, como crear a partir del laboratorio, que tomando, o sea, experiencias que pueden ser más que erróneas, son experiencias vividas que te ayudan a llegar hacia el final. Hay veces que cosas que uno desecha, otras las toma. Y luego, después de eso, que nos fue súper bien, fuimos por Laponia, siempre como postulando Fondart, tratando de sacar financiamiento por ahí. Laponia, que es una historia de un mito sami, de la zona de Noruega, y ahí yo participé también como audiovisualista, haciendo el documental, que siempre se mostraba el documental y después se mostraba la obra. Y generaba un gran éxito y esta fascinación por los muñecos. Ahora, el ¿Y teatro estaba, tiene perdón, algo... estaba dirigida a niños o a público en general? Público general, público general. La primera obra era más para niños, niñas, pero ya la segunda y tercera, Nai Nai y Laponia, eran directamente como un público ya más familiar. Y luego de eso, si la compañía se disuelve, nosotros nos vamos de ahí, esto fue hace como 6 años, y yo le digo a Andrea, oye, hagamos películas con marionetas, pues obvio, si intentémoslo. Me dice, no, pero ¿cómo? Hay que poner la cámara muy cerca, en el teatro es diferente, tú haces las marionetas con menos detalle. Entonces yo le dije, ay, juguémonos, veamos qué pasa. Y postulamos un Fondart y salió, y ahí con eso hicimos Nahuel, una leyenda mapuche, entre 5 o 6 personas de equipo, donde cada uno hacía de todo. Yo con Andrea siempre, con mi compañera, siempre trabajando muy codo a codo, ella más desde la parte de lo que es la manipulación, la parte del arte, de esa visualidad también, y yo más desde el lado audiovisual, la cámara, la edición, la música. Y entonces ahí nos ¿Y cuáles combinamos. fueron los principales riesgos, audaces que ustedes hicieron con Nahuel? ¿Dónde estuvo la principal experimentación en el Oh, 2015 con Nahuel? Que tú dijiste, mm, no sé mm. cómo vamos a lograr esto, juguémonosla, Sí. lo hacemos igual. Y fue lo más Ujú, complejo, porque recordemos que estamos hablando con Jesús Sánchez, director de Amucha cortometraje, que ujú, es un corto que es básicamente un híbrido ujú, entre animación, marionetas, ficción, documental, teatro. ujú, Entonces, ujú, las primeras experimentaciones con la materialidad de los muñecos, me imagino que fueron con Nahuel, pero ¿cuáles fueron esos ujú, desafíos ujú. principales tuvieron que enfrentar como equipo ya en el Sí. 2014, me imagino, En o antes? 2014 estuvimos grabando, sí, y grabamos aquí donde yo estoy viviendo, y estoy acá a 1 kilómetro del Parque Nacional Huerquehue, a 35 kilómetros de Pucón, un lugar maravilloso, con mucho bosque, y bueno, aquí nosotros principalmente en el lago, y aquí grabamos en Nahuel, y quizá el desafío máximo fue el rodaje, porque grabamos, tú ves en Nahuel, ves nieve, ves como mucha quebrada, entonces tuvimos que meternos en ese lugar, y la actuación y la grabación, como era primera vez que nos enfrentamos al audiovisual, era mucho a ras de suelo, yo me enfermé mal grabando, porque yo también hice cámara, entonces estaba en el piso siempre para estar a la altura de los muñecos. Y porque los muñecos tú no los puedes hacer caminar así, o sea,
todo depende del estilo que tú quieras, pero nosotros queríamos tratar de trabajar lo más cercano a lo humano, en su gestualidad, en su forma. Entonces, por ahí yo creo que fue el máximo desafío, fue el rodaje. Como te digo, me enfermé súper mal y después nos recuperamos y ahí trabajamos toda la parte del sonido, la post, ahí quizás en Nahuel no fue tan difícil lo que es el lip sync, ¿cierto? La sincronía de voces, como lo fue con Amucha, que ahí fue un desafío adicional, que era mucho texto. Sí, además en castellano y en mapudungún, eso lo podemos abordar después. Eduardo Mallega de FECILS, de el Festival de Cine de La Serena, pregunta, ¿has pensado realizar obras con otras historias o leyendas de otros pueblos originarios? Sí, estuvimos desarrollando durante un tiempo, esto fue hace como 3 años empezamos, una historia que fuimos a investigar a San Pedro de Atacama, a todos los lugares como antiguos de cruce, desde el cruce entre Diaguita, Atacameño y los Incas. Hay una historia bien interesante ahí, fuimos como a locacionar, a poder empaparnos de ideas, con la Garganta del Diablo, un lugar hermoso que está cerca de San Pedro, Atacama, nos imaginamos, encontramos las locaciones y de eso también me encantaría poder hacer algún día alguna obra e ir a grabar allá. Y lo otro es como hacia el sur, bueno, todo lo Selknam es muy, muy interesante, yo creo, como buscar ahí una posibilidad de hacer alguna historia. Y cuando estuvimos mostrando también en Brasil, fuimos a un festival el año pasado, y ahí una documentalista, Rita Carelli, que es muy conocida allá, que siempre están grabando en aldeas, en loft, como le dirían acá, en comunidades, como en el Amazonas, y dijo, tienes que hacer una película sobre el Amazonas, con las historias de acá, y por favor, si algún día lo quieres hacer, escríbeme y vemos cómo podemos ir adelante con eso. Así que tengo como muchas ideas y ganas. Hasta el momento estamos como con 3 proyectos en paralelo, tirándole leña al fuego a ver si sale financiamiento. Uno es un largo, otro es un cortometraje y otro es una serie de televisión con los mismos personajes de Amucha, como un año antes de que el Cheche se... Ay, qué Así que ahí bonito. estamos, pues. Sí. Pensando en esto de la innovación, en las primeras escenas de Nahuel del 2015, que es el antecedente de alguna manera en términos de la investigación de Amucha, las primeras escenas ya son impresionantes respecto del movimiento y del paisaje. O sea, tenemos muñecos que están metidos en los lugares y la cámara sigue a ras de suelo, tal como tú decías, con la nieve hasta el cuello. Eso es bastante nuevo. ¿Y cómo surgió la idea tuya? ¿Tuviste alguna referencia o ¿Para cómo, hacer cómo Nahuel, ocurrió? dices tú? Sí, las primeras Ya, escenas, sobre todo los sí. del paisaje, del territorio, como muñecos que están hechos de PVC, de plástico, con lana, vellón, no sé qué, se insertan en un territorio específico, en un paisaje. Eso yo diría que es lo más novedoso de Nahuel del 2015, como decía. Bueno, después de como esta pasada con la compañía de teatro Ártico, nunca habíamos hecho algún animal. Y entonces, como pensamos como pie forzado, buscar un EP antiguo que tuviese un animal, y entonces ahí estaba el jaguar, para hacer Nahuel, ¿cierto? Que es lo mismo, ¿cierto? Nahuel o jaguar. Y era una historia muy antigua que hablaba de la presencia de los jaguares en el sur de Chile y la Patagonia Argentina también. Un animal que se extinguió, pero hay, como dentro de los cronistas, hay historias que cuentan que sí existieron y también fueron correteados o murieron, porque se presentaba como una amenaza. Los españoles lo describían como un tigre, era mucho más grande que un puma, que un pangui. Entonces ya eso a mí me parecía fascinante. Y luego estábamos en este lugar viviendo nuestros primeros años aquí en este territorio, porque venimos de Santiago, vivirnos hace 7 años para acá, y entonces estaba este terreno donde llegamos, el parque al lado, el lago al lado, dijo, bueno, echémosle mano a este lugar cercano, grabemos aquí, porque si vamos a experimentar, tratemos de que el impacto sea lo menos posible en cuanto a control. Y grabamos más encima en el invierno, como terminando el invierno, eso de agosto, septiembre. Y antes de aparecer la historia, bueno, estábamos como en una biblioteca, aquí la biblioteca Pucón, hojeando un libro que venía de Argentina,
y que era de historias mapuche, porque también hay mucho allá, hay mucho documentación, hay un pueblo vivo, también un pueblo mapuche en el territorio de Puelmapu, como se describe, que es hacia el lado argentino, y desde ahí estaba este libro que contaba la historia de En los favores del tigre, que se llamaban. Y yo se lo leí a mi hija, que tenía 2 años en ese momento, y por ahí nos gustó mucho, y ahí dijimos, ya, esta es la historia, es una historia sencilla, le dimos un poco más de contexto, y teníamos el lugar para grabar, estábamos cerca. Entonces, yo creo que por eso, y un equipo pequeño para poder sobrevivir, como en la guerrilla que se iba a desarrollar todo esto. Y la verdad es que como resultado nos gustó mucho, o sea, nos sentimos bastante satisfechos, sabíamos que había muchas cosas que mejorar, pero ya era un paso adelante dentro, como era un desafío logrado, finalmente. ¿Cuáles son los aspectos de Nahuel que con la experiencia pudiste mejorar y potenciar en Amucha 5 años después o 4 años después? Uh-huh. En relación Bueno, a la técnica, en relación a uh-huh. la técnica, primero, en relación a la técnica de los propios muñecos, yo siento que hay una evolución importante respecto de los ojos de Nahuel, porque Uh-huh. los de Amucha y los del abuelo logran una expresión mucho más potente. Uh-huh. Y en términos de esto híbrido y de la técnica más narrativa y también cinematográfica, ¿cuáles son esos Uh-huh. puntos que se potenciaron más? Uh-huh. Bueno, sobre la técnica, nosotros en el camino, como desde Nahuel en adelante, siempre mirábamos mucho una compañía de teatro que se llama... Ay, ¿cómo? La Mona Ilustre, La Mona Ilustre. La Mona Ilustre es una tremenda compañía de teatro de marionetas, tienen muchos montajes, no sé si tú por ahí has escuchado hablar, son de Santiago, y son muchos gente que salió de la Escuela de La Mancha, que es una escuela de teatro que fomenta mucho la creación y sobre todo también las máscaras, los muñecos, o un teatro nuevo, ¿no? Shakespeariano, todo creación, con nuevos materiales y cosas mínimas también. Entonces, por ahí está Tomás O'Ryan, que es este marionetista que ya habíamos escuchado de él joven, y lo invitamos a participar en un proyecto y a participar de Amucha, porque él ya venía con técnicas de marionetas mucho más evolucionadas de lo que nosotros habíamos creado de una manera como muy artesanal entre yo, Andrea y Patricia Ratz, que era parte del equipo de Nahuel. Entonces ahí dimos un salto de una técnica que era la técnica de los hermanos Lorca, que habíamos aprendido en teatro en Santiago, a esta técnica de Tomás O'Ryan, que había aprendido mucho de otra chica que había trabajado en El Señor de los Anillos, si no me equivoco, y que por ahí estaba esta técnica del plástico termomoldeable que ofrecía mucha mayor resistencia, eran más livianos para la manipulación. Y luego está el salto de los mecanismos, los ojos, como bien tú dices, que en Nahuel experimentamos que los ojos se movieran hacia los lados. De aquí ya hicimos un ojo que se abre y se cierra, como un párpado, una esfera que va por dentro. Y luego la boca, que no, en Nahuel no existe la boca. Los personajes hablan, pero muy poco, pero no mueven la boca. Aquí en Amucha era el sistema que abre y cierra, y unos gatillos y unos botones que se aprietan acá atrás. Entonces, bueno, si quieres te muestro a Licoyam. Sí, empecemos Para que con eso. conozcan la... Aprovecho de saludar a la escritora brasileña Joe Fati, que se unió a esta conversación, que ya está ¿Ya? compitiendo en el Festival de Viña con un documental justamente de jóvenes y adolescentes que se llama Uh-huh. Una película de verano. Para quienes se están integrando, estamos conversando con Jesús Sánchez, él es realizador audiovisual y un experimentador, un investigador, creador de Amucha con un equipo interdisciplinario, y tenemos ahora a Lincoyan, que es el abuelo de Alén, que es muy sabio y que lo conocimos. Qué emocionante, de verdad, ver a los muñecos es bien impresionante, es como que te transmiten la mirada. Nosotros conocimos a Lincoyan el último día de su vida, Uh-huh. cuando tiene una relación hermosa con su nieta Alén, una pequeña de 5 años muy curiosa, y Uh-huh. Lincoln transmite esta sabiduría ancestral. Cuéntanos, Lincoln, más sobre cómo tú fuiste entregándole a Alén todo lo que sabes en términos de tu cosmovisión lafkenche. Bueno, yo voy a hablar y Licoyam va a estar mirando aquí. ¡Qué belleza! ¡Qué lindo!
Sí, bueno, Licoyam es un ser muy sencillo, es como que tiene un alma muy pura, de prácticas antiguas, de recolección, eh, y bueno, tiene un gran encanto con su nieta que está mucho a cargo de ella porque la mamá tiene que salir, como aparece en Amucha, en este día de narración de Amucha. Y ya le está recolectando desde temprano y ve esta señal que el cachalote albino, que algo se le significa para él, pero que no lo evidencia durante la película, pero sí lo que vemos es que él está un poco enfermo, ¿cierto? Como que todo se... Oh, 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 oh. Así hace Licoyam. Bueno, la voz la hizo Andrés Condon, que es un actor, músico que vive en Alemania, y que, bueno, entre el alemán y el mapuzungún tienen cierta similitud en algunas cosas como del grafemario, o cómo se escribe, como las cremillas generalmente arriba, y entonces ahí también fue interesante cómo pudimos experimentar con este actor, y también trabajamos con un Peñi para la versión en español, ahí se cruzaron como las lenguas, y también fue interesante con un Peñi de Castro, con Gavino Curibuentro. Y bueno, Licoyam es un hombre que contempla, que sabe, que recorre, ha recorrido el territorio completamente y en cada lugar trae algún regalito para su nieta Alén. Alén está aquí atrásito mío, por si acaso. Y y bueno, y él siempre que le trae un regalo le cuenta una historia de cómo lo obtuvo, entonces ella tiene sus tesoros que se ven a lo largo de la película y hay uno de esos tesoros, para no contar el spoiler, para que no la ha visto, hay uno de esos tesoros que es clave dentro de la historia y que Alén ahí hace un juego con ese regalo hacia el final de la historia para poder salvar también al abuelo del destino que se le tiene esperado, ¿cierto? Y Para la trans- eso, la transmutación también. Y así que bueno, Licoyan, como te contaba, las técnicas, para animar, dime. sí, dale, dale, dale. Ah, ya, bueno, te quería mostrar lo que te contaba de los botones que tiene atrás. Vamos a mostrarle un poco la pelada. Aquí tiene dos ¿Ya? botones, ¿ya? Este, que se abre la boca, tiene todo un Ah, sistema de esto, tiene hasta su lengua, tiene unos ya. dientes, tiene unos buenos dientes. Y bueno, es livianito igual, el cuerpo obviamente le da más peso, pero la cara es muy liviana. Y tiene los ojos que le quedaron muy bien a Tomás con un mecanismo único para cada personaje, no replicable. O sea, tú puedes replicar el modelo, pero cada uno se hacía también como a modo de laboratorio y de repente, pum, quedaba, se dejaba fijo, se casaba por dentro como soldado y ahí queda. Así que bueno, el Cheche ha durado bastante, le va bien siempre cuando va, se quieren sacar fotos con él en las exhibiciones en vivo. Viajó con nosotros a Brasil, como te comentaba, y allá causó revuelo el Cheche Licoya. El Cheche Lincoyan, el abuelo Lincoyan, hizo una escena, o sea, tú, Jesús, hiciste una escena realmente impresionante, submarina. Ustedes tuvieron que adentrarse a la mar adentro con ayuda de pescadores. ¿Cómo fue esa escena donde el abuelo Lincoln está en el mar, pero de verdad, en términos técnicos y de movimiento, debe tener una complejidad mayúscula poder mover a los muñecos desde abajo del agua? ¿Cómo fue eso? Bueno, durante toda la película se habla de la isla Mocha, pero siempre la vemos como al frente. Nosotros estamos en el continente instalados durante toda la película, solamente cuando él viaja para allá, estamos en ese lugar. Entonces también estaba todo esto de la isla Mocha, no sé si tú sabes que hay mucha avioneta que se ha caído, es un poco peligroso ir, entonces a veces uno va y no sabe si vuelve. Generalmente pasa mucho eso. Y cuando tú vas volando en la avioneta, si es un día limpio, tú ves los naufragios abajo. Entonces, ya había un poco temor en el equipo, entonces habíamos pensado en hacer Ahora bien, mucha gente viajó del equipo durante años anteriores también, eh, pero la ideal era como hacer un grupo muy reducido para hacerlo de manera muy guerrilla también. Entonces fuimos yo y el director de foto, nadie más. Bien. Y allá nos linkeamos con una chica que es de Servicio País, si no me equivoco, que estaba haciendo como una actividad ahí de varios meses con la escuela de Isla Mocha. Ella nos colaboró, que es Rayen, que le mando un saludo también, es de Soplo la Vista, como una organización que se dedica también a difundir todo el tema ballenero, muy interesante. Eh, bueno, y ahí me puse un traje
contratamos a unos pescadores para que nos llevaran mar adentro. Yo no sabía qué iba a pasar, siempre me ha dado muchos nervios estar en lugares que son muy profundos y no sé qué hay abajo, así como que va a aparecer un pulpo, va a aparecer el cachalote albino, me va a llevar para abajo, siempre me daba nervios. Me acuerdo cuando iba a los balnearios, así entre paréntesis, ¿cachai? Esos los que son los bananos, creo que se llaman, que es una lancha o un carrito así, un barquito a motor que te tira bien adentro con salvavidas. Me acuerdo una vez que cuando chico me subí a esa cuestión y me tiraron adentro, no sabía qué iba a pasar porque no veía nada para abajo y de verdad es frío también. Entonces, bueno, lo interesante en la grabación es que yo tenía mi traje y pude también superar ciertos miedos porque la verdad, cuando uno es director tenéis que estar ahí donde las papas queman todo el tiempo, abrir y cerrar el rodaje. Entonces, bueno, ahí me atreví, el director de foto desde el bote, y yo me metí para adentro a manipular, me movía todo el rato el mar, fue muy difícil, lo habremos hecho, no sé, unas 20, 30 veces esa misma toma, y desde adelante, de atrás, de al lado, y listo, que sea lo que sea. Y luego ahí en la postproducción nos dimos cuenta que habían buenas imágenes de ese momento, me costó un poco hacerlo como te digo, pero resultó y salió bien. Y claro, es una imagen clave hacia el final de la película, la última vez que vemos al Cheche y luego sumergirse en el mar, como muy alucinante, en cámaras lentas también, como que eso me gusta mucho. Como que. Antes de conocer con más detalle a Len, me gustaría llevarte al tema de cine y escuela y Uh-huh. cómo orientar un relato hacia los niños. Particularmente en Amucha, cortometraje, hay una situación que tiene que ver con la muerte, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿cómo ha sido tu reflexión y con el equipo respecto de la forma de comunicarse con los niños? También nos está Uh-huh. siguiendo una editorial, Cocorocop, que justamente son libros para niños, con un lenguaje Ah, bueno. particular. ¿Cómo entonces dirigirse a los niños, especialmente en temas complejos como por ejemplo la muerte? Uh-huh. Bueno, sin duda la muerte es un tema complejo, pero no así un tema que podemos descuidar porque día a día lo estamos viendo. Vemos desde la muerte de un animalito o sufrimos la pérdida de algún ser querido. Vemos las estaciones pasar, así como la hoja vive y brota, también después de un tiempo cae, se seca. Entonces, la muerte personalmente y también, y lo veo también desde la crianza, o como una observación de la vida, es algo que es parte cíclico, está siempre. Y en las películas que he participado siempre me ha gustado, si es que tengo la posibilidad de meterme en el guión, a tratar de hablar un poco sobre la muerte, es un tema muy interesante, y creo que desde las diferentes culturas se plantea de formas que para mí personalmente, como desenraigando como lo católico, que se impuso con mucha fuerza, como este temor a la muerte en nuestro país y en nuestra historia, está interesante verlo de una manera diferente. Y en la educación, creo que hacia los niños, como detenernos a observar como en la vida misma, digo, por eso vuelvo al tema de los animalitos, o las hojas, la observación del medio ambiente, del entorno que me rodea. Ahí está la muerte como tal siempre, la vida y la muerte están todo el tiempo. O a veces cuando, no sé, me pasa aquí en el campo harto que un pajarito choca contra la ventana, por una ventana que instaló un ser humano y muere afuera, y bueno, ¿qué hago? ¿Se lo doy al gato? ¿O lo encuentra mi hija, se pone triste, lo toma y le digo, bueno, enterrémoslo, hagámosle una ceremonia? Y ahí también está la parte espiritual que está alrededor de la muerte, que es la ceremonia. Y en la ceremonia siempre, obviamente dependiendo de la familia o de la creencia que uno tenga, pueden haber ciertas cosas que te guíen hacia cómo tú comprendes la muerte. Y ahí siempre uno hace un ritual de agradecimiento, de respeto. Si yo, por ejemplo, voy a matar algo como una planta, que le doy muerte, si voy a arrancar una flor, pedirlo con respeto. Y ese momento como en el cual yo me relaciono con la naturaleza, que finalmente es el Mapuzungún como concepto, ahí hay una relación. Cuando para que yo haga eso, para que yo pueda participar de ese momento, tiene que haber alguna ofrenda o alguna ceremonia o algún acto que signifique respeto. Y como que también siento que
eso hay que nutrirlo cuando hablamos de la muerte para poder enseñarlo. También tiene que haber ese carácter ceremonial, de respeto, que también es interesante, como por ejemplo en la religión católica, que también como muy predominante en este país. Yo también fui católico en su momento. Está la parte ceremonial como lo fúnebre, ¿cierto? O cuando se celebra la partida de, o se conmemora, o como lo queramos decir. Entonces, yo creo que hay que como quitarle las revoluciones al tema de lo complejo que puede ser la muerte. Sin duda es doloroso, pero también es una transformación, y los pueblos originarios siempre hablan de eso, de la transformación, y el pueblo mapuche habla de la transmutación, de la posibilidad de poder quizás habitar un cuerpo animal más adelante, y también sirve mucho como para poder superar, yo creo, superar las penas, los dolores. Entonces por eso la muerte es como, está interesante observarla de vez en cuando de una manera diferente y de una manera como más simple, creo, con menos dolor. Hay un gesto que realiza la mamá de Alén, el rocío de la Uh-huh, mañana, uh-huh, justamente en esta vinculación con lo natural, cuando se va a pescar y hace como uh-huh. no sé, un saludo al agua. Así es. Mucho de lo que tú estás comentando está vinculado, digamos, a ese Uh-huh, respeto por la naturaleza, ¿no? Ahí está uh-huh. Claudio, de Fic Viña, que justamente ayer conversó contigo y tú le presentabas los muñecos en esta formación de público del Festival de Viña del Mar, que hasta el 11 de noviembre pueden seguir viendo películas gratuitamente y online. Pero si volviéramos al gesto de la mamá de Alén al Uh-huh, entrar al agua, si pudieras vincularlo con lo que estabas señalando. uh-huh. Bueno, a saludar a Claudio antes de responder, que está ahí saludando también. Muy buena entrevista la de ayer, lo pasé súper bien, y aguante el FIC Viña. Eh, sí, a ver, ¿cómo? Uy, se me olvidó la pregunta, ¿cuál era? En el fondo estamos hablando de la vinculación con la naturaleza, en esta cosmogonía lafkenche, este gesto que hace la mamá de Ya, Alén ya, al dale, ya, entrar, si puedes ya. ahondar un poco en esa Sí, belleza. sí. Ella, si no me equivoco, dice, bueno, dice, le saludo espíritu del agua, espíritu hombre del agua y espíritu mujer del agua. En el pueblo mapuche, como que de manera ancestral están muy en avanzada con la paridad de género. Si tú y lo ves demostrado en muchas cosas, desde, por ejemplo, estos tótem, los chemamul, los que se instalan a veces mirando hacia el oeste, hacia el poniente, como mirando hacia este lugar donde tú te vas después de morir, los chemamul. Siempre son parejas, son una anciana y un anciano, y un hombre joven y una mujer joven. Y entonces, en todo acto ritual, generalmente, siempre yo lo he escuchado, que se refieren a un hombre y una mujer, como entonces la mamá cuando sabe que se va a ir a pescar, ir a cazar, va a ir a tomar su guampo, su embarcación, y se va a ir lago adentro, río arriba, o hacia donde vaya, ella obviamente, como hace en un acto de respeto, así como los jugadores de fútbol cuando entran a la cancha y se persignan, como una cosa así, ¿cierto? Pero bueno, Perdón, no se me ocurrió otra cosa. me salió en un futbolero, me quedó claro. No me gusta tanto el fútbol, pero me acuerdo de eso. Es que es un buen acto. Encuentro como de... Yo tuve una banda durante mucho tiempo, y cada vez que salíamos en vivo nos abrazamos entre los compañeros y decíamos, vamos cabros, esta vez que sí que sale, va a salir bien. Nos miramos y confianza en nosotros, que es como también es la seguridad que se requiere personal. Yo también deposito y me encomiendo como a los espíritus del agua. Si yo voy a hacer un viaje, también me encomiendo a seres espirituales o seres elementales que me pueden acompañar o que pueden influir en mi camino. Y eso está interesante, porque de verdad cuando uno prueba esas cosas parece ser que no estás solo, que te sientes acompañado. Tú cuando caminas por un bosque solo, por ejemplo, yo cuando saludo, o cuando veo el volcán o llego al lago, yo saludo, yo por lo pronto me siento mejor. Y a veces siento que el día o las cosas funcionan de mejor manera cuando está este acto de respeto hacia cualquier cosa donde yo voy a transitar y que no es mi lugar. Así que ahí es una práctica muy común en los mapuches, siempre la he visto hasta hoy, así que obviamente había que ponerla como un acto. Sí, es mi escena favorita, la verdad. Volviendo a la figura femenina y masculina,
ustedes deciden que la mamá de Alén sea jefa de hogar, por así decirlo. No hay otra figura masculina aparte del abuelo Lincoln. Sin embargo, en el teaser que tenían ustedes inicialmente pensando en lo que iba a ser unos años antes, sí tenían una figura de pareja de la mamá de Alén. ¿Por qué decidieron cambiar esa y dejar solo la figura femenina? ¿A quienes se están integrando? Saludos a Florencia González. Estamos conversando con Jesús Sánchez, director de Amucha, cortometrajes de marionetas, que es una belleza y que ya tendrán, espero, otra ocasión para poder verlo. Pero volvamos a la pregunta sobre la figura femenina como jefa de hogar, en la madre de Alén. Mira, a ver, nosotros primero pensamos que tenía que existir un padre, porque quizás pensamos que nos podíamos alargar más con la historia. Y luego la típica que cuando incluso uno tiene a veces más escenas de las que, a veces filma más escenas de las que pones en el montaje, también tienen más personajes. Pero luego cuando nos dimos cuenta de que había que conectar más el abuelo con la niña, entonces la presencia masculina ya estaba ahí. Y era mucho más interesante y mucha mayor la atención si es que le damos a la madre el doble rol, el rol también de tener que salir fuera. Ahora, estaba justo leyendo un artículo estos días que hablaba como, desmitificaba esto de que las mujeres solamente tenían un rol, por ejemplo, recolector, de los pueblos originarios del mundo, así muy antiguo, de que habían encontrado, me parece, una niña joven enterrada, como entre infante y joven, con lanzas y cosas así, como ese era el hallazgo arqueológico. Un mecanismo de flecha especial que no requería tanta fuerza física, algo así. Mira, tú también lo viste. Estaba bien interesante porque, bueno, vienen a quebrar ciertas teorías que nosotros siempre, o se sostienen o te enseñan en la escuela, y entonces, dentro de eso, obviamente, la mujer tiene mucho más que el rol dentro de la ruca. Y entonces ahí, entre el abuelo y la madre se comparten de cierta forma los roles, como el rol masculino y el rol femenino. Estoy salvando aquí a un vecino que está pasando. ¿Te parece si invitamos a que venga la protagonista de esta historia? Ya pues. Alén, que tiene un vínculo muy particular con su abuelo, que junta todos los regalos que él le trae de sus viajes. Alén, qué belleza de personaje, de verdad transmite una fuerza y una empatía. Me emociona las 6 veces que la he visto, de verdad, me encanta. ¿Cómo surgió el perfil psicológico de Alén? Mira cómo te mira con cariño, qué lindo. Hola. Hola. ¿Cómo surgió la imagen de Alén como una pequeña niña de 5 años, tan curiosa, tan llena de energía? Bueno, en Nahuel, Elena, mi hija, nuestra hija con Andrea, tenía como 2 años. Y ella quería estar en toda la escena y quería actuar junto con las marionetas. Y era drama sacarla del set y decirles ahí que no podía estar. Pero yo quiero estar, y quería estar con Antilef, que era el personaje de Nahuel. Y luego ella siempre nos acompañó en todo este proceso. Cuando Andrea estaba embarazada, todavía estaba mostrando en gira, me acuerdo que fue al Pal Norte, una gira, me parece que a San Pedro de Atacama también, y mostrando embarazada con Elena en la guata, así que ella siempre recibió y estuvo muy cerca, siempre demandando historias, siempre muy apegada al mundo de los muñecos. Entonces, cuando necesitamos una referente para construir el personaje de Elena, dijimos, bueno, ocupemos el perfil que nosotros conocemos como padre y madre de Elena, nuestra hija, y ella es muy talentosa hacia el mundo de las artes, también ya ha podido experimentar eso desde muy chiquitita, entonces como que se cruzaba muy bien ese personaje, y el conocerla en el día a día nos permitía poder plasmar eso también en un guión junto con la guionista, que es Mariela Córdoba, dramaturga de Santiago, que ella también es madre de un niño de una edad casi igual a la de Elena. Entonces fue muy interesante cómo ocupábamos también esa experiencia de la crianza y de conocer seres de esta edad para poder encarnar el personaje. Y luego todo lo que trae Alén, que esta demanda de historia, te digo, mi hija es igual.
todo el rato quiere saber historias, quiere saber el origen, anda recolectando cositas, te pide que te cuente, que tú vayas, que experimentemos, que nos arriesguemos un poco a jugar. Entonces, es mucho basado también en ella. Y luego está como ya, busquémosle voz al personaje, pero que lo haga Elena. Y Elena de 5 años fue capaz de hacer toda la película en español y luego toda la película en mapuzungún. Fue una cuestión alucinante ¿En que se hizo de serio? manera muy lenta, paso a paso. Andrea jugando mucho con ella, enseñándole, como ya la había hecho en español, se sabían las intenciones. Entonces las mismas intenciones se trasladaban al mapuzungún. Elena aprendió varias cosas, varias palabras, varios conceptos, y como en un paso muy lento con el diseñador, quien hizo el diseño sonoro, que es Carlos Johnson, que es una eminencia dentro del mundo del sonido. Él vive acá y trabajó mucho también con un director de casting en Machuca. Él fue quien encontró a Ariel Mateluna, el actor de Machuca. Entonces él ya tenía mucho camino recorrido con el trabajar con niños para grabaciones. Entonces ahí se juntó todo. Andrea, que es maestra también educadora, enseñándole a su hija las frases, yo grabando, o Carlos Johnson grabando. Y ahí salió, con muchas grabaciones, salió también la versión de Mapuzungún, que finalmente yo creo que es el personaje de Alén que se roba la película a mucha también, un poco como se la lleva para casa incluso. Con el conocimiento, digo, y todo lo que ella aprende su último día de vida con el abuelo. Oh, dije un spoiler. Oye, y pensando en esta posibilidad de que Alén, como te mira con cariño, pueda ser parte de una serie, no sé si puedes adelantar algo de eso, o de Sí, un... bueno, nosotros nos gustaría evolucionar hacia una nueva técnica. Con Tomás seguimos trabajando, el director de esta técnica que trabajó con nosotros. Eh, y estamos viendo si nos podemos hacer quizás una evolución del mismo personaje con otro tipo de máscara, como algo de silicona y que tenga mucho más expresión, pero la misma esencia, mismo personaje, probablemente Elena también haciendo la voz de la niña, y está esta historia que ya diseñamos el año pasado, que es un viaje hacia este territorio donde nosotros vivimos, que es la cuenca del Trancura, donde está Villarrica, Pucón, subiendo por el río Tolten, Curarrehue, y ahí cruzando ya hacia el límite con Puelmapu. Y nosotros ya tenemos diseñado como un pre-guión, estamos buscando financiamiento también para esta serie, donde el abuelo, en 8 capítulos, en cada capítulo él obtiene un tesoro para la colección de Alén. Entonces tienen este viaje, este diálogo entre la ruca, Alén y lo que el abuelo vivió, que le cuenta cómo consiguió este tesoro. Y de ahí Y queremos... Alén, perdona, Jesús, Alén podría acompañar en alguno de los viajes al abuelo, pensando que muchas veces los abuelos, los maestros, llevaban consigo a los hombres, a los niños, Uh -huh. como un Sí, ritual. Pero sería sí. súper potente que llevara a una niña que tiene todas las mismas capacidades que un niño, a hacer este recorrido de búsqueda y de ver el territorio y la geografía. No sé si Uh han -huh. pensado en algo por el estilo también. Sería bonito. Sí, sí, sería bonito, de todas maneras. Y por ahí esa misma esencia de lo que tú cuentas la estamos elaborando dentro de otro personaje, que es un niño un poco mayor que Allen, que es el protagonista de otra historia, que es un niño de por ahí 9 años, que se le asigna una misión de tener que ir a buscar una medicina a tal lugar y atraviesa un montón de desafíos de un territorio en agonía. Está bonito lo que tú cuentas, quizás en una de esas podemos integrarlo como en esta idea del proyecto de la serie. Inicialmente el abuelo viaja solo y le cuenta a Len después lo que sucedió. Es que, ¿sabes qué? Es que en estos tiempos que corren, a propósito también de que ayer fue confirmada una primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos, primera negra, primera asiática, norteamericana, Sí. el rol de los protagonismos de mujeres, ya sea en películas, en series, en dramaturgia o lo que sea, es muy reivindicativo y además un muy buen ejemplo para las niñas que vienen. Entonces, las niñas pueden hacer cualquier cosa, ya sea... ¿qué te parece, Alen? ¿Te tinca? Yo creo que sí, ¿eh? Vamos. Mai. Yo creo que ella quiere.
Sí. Porque así las niñas, al leerse y al verse, tienen más Mm, posibilidades de crear un futuro donde son partícipes sí. y protagonistas. Así que, Alen, tienes todo mi voto para que seas protagonista de todas las historias. Ya, vamos a hablar seriamente a ver si se come toda la comida, se gana su posibilidad. No, Alén, sin duda, o sea, nosotros también con Andrea nos hemos inspirado mucho en las historias de estudios Ghibli para poder tanto hacer la música, y si tú cuando reparas en cualquier película de estudios Ghibli, todas son historias de mujeres, guerreras, desafiando la adversidad, y después terminan siendo grandes ejemplos para la historia que se quiere contar. Entonces, para Heroínas. mí, son heroínas, y para mí también mi hija representa lo mismo. Ella para mí también es una heroína, para mí, aquí la veo que anda con una espada aquí. Debería integrarse para que conozcamos. Es realmente impresionante que una niña tan chiquitita haya puesto la ¿Quieres voz venir? y además después en Mapuzungún es muy importante ella. Tiene, Venga. Es que no sé qué te va a tener que poner el gorro. Lo que pasa es que no sé qué le pasó, que tiene como... Ah, ven, pues ven a mostrarte, te ves preciosa. sí, que se incorpore, Ahí viene. porque así como el hijo de ayer de Claudia estuvo también en la transmisión en FIC Viña, que fue muy bonito. Hola, pero qué gusto de verte. Te Pon eso en el felicito hombro. por haberle puesto la voz a Alen. ¿Cómo fue ese proceso? Te felicito por ¿Fue ponerle la muy voz a... difícil? ¿Cómo la pasaste? Bien, ¿Fue muy difícil? eh, ¿Te acuerdas cómo fue? igual un poco difícil. ¿Y qué es lo que más te gustó? Grabar la voz. Pero quedó maravillosa, quedó muy, muy bonita. Hiciste un gran trabajo, ¿ah? Te pasaste. Muy bien, qué gusto conocerte. Bueno, para ir Sí. terminando ya porque el tiempo se va agotando, te quería preguntar el tema de la interpretación y de las actrices Ujú. que le dan vida a los muñecos. Entiendo que en el caso de Alén son tres personas, pensando en la actriz principal, la actriz que apoya y también la persona que hace la voz, o sea, el Ujú. trabajo para lograr, es que de verdad hay un trabajo muy, muy cuidado, muy específico, que da la sensación que efectivamente estos muñecos fueran personas reales, con una Mm, expresión, ¿verdad? mm, Entonces, yo creo que sería bueno que hablaras tú del trabajo de estas actrices animadoras, en ujú. qué consiste, porque uno se imagina que es solo una y son tres personas Sí. o dos las que están moviendo. ¿Cómo funciona eso? No me lo puedo imaginar. Oye, bueno, hay unas imágenes en el fanpage de Facebook y me parece en Instagram que muestran a veces como tras bambalinas y como cómo se ve la escena desde afuera, o sea, lo que ves aquí en el plano y todas las actrices haciendo posiciones de yoga en el suelo, lo más contorsionadas, y con una paciencia y un control del movimiento increíble, o sea, todas las chicas que participaron se manejan mucho con lo que es el teatro de expresión, el teatro también físico. Andrea, mi compañera, igual. Eh, y Andrea es la que mueve el personaje de Alén, entonces ella tuvo que primero como aprenderse todos los textos y saber toda la historia, como actuarla como persona. Entonces primero la guionista viajó a este lugar en Pucón, en el lugar donde nos juntábamos, y hicimos sesiones de ensayo. Entonces primero ensayaban como personas y luego ensayaban con los muñecos. Y todo lo veíamos desde afuera, grabábamos un poco, maqueteábamos más o menos lo que iba a hacer, el director de foto iba buscando qué posibilidades había. Y entonces como hicimos varios procesos y eso fue bueno porque ellas se sabían todos los textos y luego cuando ellas manipulan generalmente no ven mucho, entonces tratamos a veces de ponerle un monitor para que viera cómo estaba quedando la imagen, pero muchas veces ellas estaban escondidas y muy abajo sin mirar lo que estaban haciendo, pero ya habiéndolo practicado un rato sabían cómo tenían que poner la mano, cómo apretar y además sincronizar, porque cuando, no sé, cualquier expresión de voz que se veía, de ejecución de diálogo que se veía frente a cámara de la marioneta, tenía que ser dicho con las cantidades de veces de la boca abriéndose, con la sutileza necesaria para completar la frase. Entonces, ellos la actuaban y lo decían en el lugar, luego teníamos esa imagen de referencia,
que después la postproducción, obviamente, todo lo que son la grabación de las locuciones, de hacer el lip sync, el calzar finalmente la voz, ahí también todo fue un trabajo segundo que se hizo que no hubiese sido posible si las actrices no se hubiesen sabido completamente todos sus textos, obviamente, y así fue, o sea, un gusto también trabajar con un montón de chicas súper profesionales, entre esos mi compañera que es seca para la manipulación de marionetas, y es un equipo afiatado que nos venimos conociendo de hace mucho tiempo. Margarita Cuminao, que hace la voz de la mamá y hace la manipulación del abuelo, o sea, que cada actriz se encargaba de un personaje y sabía todos esos textos, y las otras chicas apoyaban la manipulación. Muchas veces había que manipular un brazo, por ejemplo, asistir quizás al movimiento de una pierna, pero generalmente era solamente una la que manejaba. Y luego también estaba Catalina de Temuco, y Cata manejaba a la mamá, que también se sabía los textos súper bien, y le dio también su temperamento, su carácter, se lo dio también al personaje, y era perfecto, porque cada actriz calzaba con el temperamento que tenía del personaje, con cada personaje. Así que eso fue un gran acierto también de cada persona, cada chica que hizo la voz. Así que saludos a Catalina, a Andrea y a Margarita, y a Pía también, que asistió como cuarta actriz, también manipulando, dándole vida a Len en las escenas que Andrea no podía estar. Así que fue un rodaje muy interesante. A mí me encanta trabajar con mujeres, y me encanta que sean muchas más mujeres en los proyectos con los que trabajamos que hombres, así que los hombres estamos más como detrás de cámara, en la asistencia de dirección, el trabajo de cámara ahí mismo, entonces ahí nos combinamos bien. Se requiere mucha Bueno, sutileza. pensando en la gente que se quedó con la idea de ver a Mucha, nosotros pudimos verla ayer, estuvo todo el día disponible en el YouTube del Festival Internacional de Viña del Mar, ha tenido un recorrido por distintos festivales, entiendo que ahora se va a Argentina también a un festival, Sí. pero ¿dónde se podría ver más adelante? ¿Qué otras posibilidades hay? ¿Cómo se viene el circuito festivalero de Uh-huh. Amucha? Porque yo Uh-huh. creo que le queda para rato, y ustedes permanentemente están liberando. Yo la primera vez que lo vi fue así, por casualidad, hace varios meses, Uh-huh. y, eh, y así, ¿cuál es el recorrido que se viene? Mira, tenemos confirmado, porque ya estamos como terminando una fase de varios festivales que estuvimos Cinemas Video Indígena, el FESILS, Viña. Ahora, como bien dices, viene lo del Cine Chaco, el festival número 12 de pueblo indígena, que se hace en la provincia del Chaco, en Argentina. Luego tenemos este festival, que es Festival Medioambiental de Australia, que también nos contactaron para poder programarla, así que también vamos a estar ahí. Eso es hacia finales de enero, entre enero y febrero. ¿Qué más? Bueno, también estuvimos en Red Fest, hubo muchos festivales ahora, siempre es como en la época octubre, ¿cierto?, de festivales en Chile. Y bueno, Fico al Mapu también, que es un festival muy, muy querido, que pasamos Nahuel, pasamos a Mucha también ahí, ganamos reconocimiento con ambos cortometrajes. Y la mayoría de festivales de circuito también indígena, y festivales nacionales como los que se conocen, que también tienen programación con contenido de pueblo originario, sobre todo hoy. Creo que los festivales todos ya están incluyendo diversidad de género y también de pueblo originario, así que está bien interesante que a Mucha pueda entrar en esos espacios. A mí personalmente no me interesa mucho lo que es la competencia, y lo he aprendido mucho en los festivales de cine indígena, que a veces son más como el acto de encontrarnos, no de competir tanto, sino como de poder nutrirnos, de dar estas experiencias también que tienen que ver conectar con lo educativo, cuando mostráis en escuela o haces un taller. A mí me gusta mucho eso, siento que es muy enriquecedor para lo que se está haciendo, que es un cine que busca como instalar ideas, como abrir la ventana hacia las culturas con las que nos debemos también como territorio chileno, y desde ahí podamos conocer todo el espectro y la imaginería que están en estas cosmovisiones. Y encantar también con la técnica, que eso también es lo que nos gusta, experimentar con los muñecos, con las marionetas, que para mí también ha sido muy revelador, revolucionario, y ahí experimentando a ver qué sigue. Creo que da para mucho.
Sí, entró una pregunta que tiene que ver con lo que hemos hablado también de cómo es el proceso creativo al diseñar un personaje para marionetas. No sé si quieres Ujú. complementar algo más a lo que ya Sí, hemos conversado. bueno, generalmente tú tienes que, si tú estamos pensando en cómo va a ser el personaje, tienes que tener referentes. Entonces empezamos a buscar referentes de rostros, que, por ejemplo, el rostro lafkenche a veces puede tener diferencias con el rostro pehuenche, de un mapuche, muy diferente en pehuenche, como que son, a veces se ven mucho más jóvenes la gente que vive más hacia la cordillera, pero también son muy oscuros, mucho sol, también tienen algunas arrugas, algunas marcas, y ya están los lafkenche. Entonces ya, digamos los lafkenche, buscamos los gestos, buscamos de cómo son los rasgos, y luego ahí hacemos un estereotipo de personaje que finalmente como quedábamos en manos, en este caso, de Tomás O'Ryan, que era quien le iba a dar el diseño final al rostro. Y él también, tú cuando vos ves su trabajo, a los que quieran verlo, es muy interesante lo que hace Tomás. Hace desde prótesis, por ejemplo, para cine, cuerpos, hace máscaras para el teatro municipal, ha hecho varios trabajos. Es muy alucinante, véanlo, Tomás O'Ryan. Y bueno, nosotros nos entregamos a él y ahora estamos muy entregados también a todo lo que él instala, y como te digo, con mucha referencia hacia lo que hace Miyazaki en Estudios Ghibli, como llevarlo a esta materialidad, y más todo lo que nosotros le ponemos junto con Margarita, con Christopher también, que vienen a entregar la sabiduría mapuche, y más lo que nosotros nos motiva como de seguir contando historias, como en lo marco de lo educativo. Entonces los personajes tienen todo eso como desde cada visión, desde cada disciplina, miramos un personaje o miramos una historia, y cada uno aporta, y ahí lo hacemos posible con la magia del cine. Jesús, ¿podrías reiterar el festival argentino donde se va a exhibir a mucha? Porque se integró recién Quique Schwartz, que es de Buenos Aires, Ah, chileno de sí. Buenos Aires, Uh-huh. entonces para que el que tiene una pequeña, igual que Juan Eduardo Murillo, también tiene una niña Uh-huh. chiquitita que no sé si ya vio a Uh-huh. mucha, pero bueno, Sí. en Argentina, ¿en qué festival se va a ver? Cinechaco.com.ar, Festival de los Pueblos Indígenas, su festival número 12, versión número 12 que se hace. Sé que esa es la página, también pueden seguir sus redes sociales, están como decat.com me parece, .ar. Eh, Eso con el festival. No sé si se va a ver solamente en territorio argentino, porque a veces como que, no sé si te has dado cuenta, cuando uno pasa un festival, se bloquea o solamente se queda para un territorio y no lo puedes ver si es que estás fuera. Sí, hay Pero algunos festivales que son georreferenciados al eso, territorio de origen, pero hay otros que uno tiene que estar buscando y otras claro, películas que son para toda sí, Latinoamérica, así que es sí, cuestión de sí. mirar. Sí, pues Bueno, nosotros te vamos a estar agradezco. avisando. Sí, Solo en para las redes terminar, sociales. siempre en las Sí, redes dale. avisamos dónde vamos a mostrar, cuándo, pasamos los afiches, avisamos con anticipación. Estamos tratando de estar en todas partes y también hacer exhibiciones gestionadas por nosotros mismos, nosotros mismas, para poder también darle ahí la exhibición que necesitamos. También se va a exhibir en Hablado al Español prontamente. Tenemos la versión hecha, solamente que nos encanta que se muestre Mapudungun. Creo que tiene un gran plus, poder enseñar también la lengua, como es la esencia de la película, pero también en español es muy divertida, sobre todo para quienes no pueden seguir la lectura de subtítulos. Y Y para los también, más chilenos, sí, y otra cosa, así como un dato ¿ya? interesante, hay una documentalista de Santiago, que es la Soledad Silva, no sé si la conoces. Ella tiene un proyecto que cada tanto hace unos volúmenes compactos de obras que las hace traducción en diferentes, como desde lengua de señas, como traducciones inclusivas. Hay otros con audio referencial, no entiendo muy bien cómo son algunas, pero sí que sé que está la de lengua de señas y otras más, y eso va a salir pronto. Es un proyecto que también como medio fondar, y vamos a estar junto con la historia de un oso, también traducida en todo, y otra obra más. Son 3 obras que van a estar juntas en un DVD, y así que esperemos que también sea exhibida en lengua de señas y en estas otras técnicas, que también puede ser acercar el cine de manera más inclusiva a la gente que no la puede ver como a veces nosotros queremos verla o leerla con subtítulos. Así que ahí también interesante esa información, porque con el Nahuel se hizo y fue también todo un éxito, se mostró también el lenguaje de señas y muy entretenido.
Qué bien. Pepa Paiva dice, muéstrenla, porfa, me encantaría verla. Tiene que estar atenta a las redes sociales. Y ya para finalizar, antes que se corte, me gustaría saber, Jesús, ¿qué te gustaría que generara la película, sobre todo en el público más pequeño? Especialmente en las niñas, digámoslo. En Ujú. las niñas. Sí, yo creo que eso lúdico que despierta como las marionetas, eso que queda, como que a uno le queda también como adulto, eh, eso ayude también a como despegarlo a veces de la excesiva imagen como construida a nivel digital. Y también lo otro que me gusta harto, que es finalmente lo que hablábamos, como el valor del respeto por el medio ambiente y también como conocer más de los pueblos originarios, que eso también quede a los más chiquititos, como esa información, el respeto, las ganas de soñar, de aventurarse, de conocer la naturaleza, de estar allá afuera, de escuchar la historia, de relacionarse como intergeneracionalmente con los abuelos, con las abuelas. Creo que ahí, y yo también recuerdo mucho a mi abuela, toda la riqueza que existió como en esas uniones entre las generaciones, hoy en una sociedad como muy adultizada, no sé si te lo digo bien, pero como muy hacia lo adulto. Y necesitamos como que eso, autocéntrica, como que estas dos generaciones de los polos se encuentren, y eso es lo que me encanta da mucho y que a mí estimulo a que suceda, que estas dos generaciones se sigan encontrando, y porque ahí también está el conocimiento, y no es necesario ser mapuche o ser de cualquier otro pueblo para poder recibirlo desde las generaciones de los antiguos, de los ancianos, de las ancianas. Ahí hay mucho conocimiento, hay mucho por respetar, y bueno, no más FP también. Paso el dato. A lo mejor reivindicar también esto de los relatos orales que tú al final de la película agradeces, toda la tradición de relatos orales, a quienes mantienen el Mapuzungún activo también. Y esto de los, ¿cómo se llamaban los relatos Epeu, ancestrales? Epeu. ¿Puedes explicar un poquito más de los Epeu? Sí, los EPU hay, bueno, están los EPU y los PIAM, algunos tienen más carácter como de leyenda, de fábula, y otros son más cuentos pequeños, y todos siempre vienen a enseñar algo, como una moraleja, o te cuentan la historia de alguien específico, y a través de eso se enseñan los valores. Tienen, a veces, tú cuando lees como EPU mapuche, tienen harto de suspenso, e incluso a veces de terror. Tienen como escenas que son difíciles de digerir, y a veces uno tiene como que adaptarlas, porque también a veces se enseña en base al miedo, y hay otras historias que son alucinantes, que tienen que ver con la transformación de un ser humano a un animal, y ahí está lleno de peu que también explican, como el peu de Tren Tren y Kaikai, que habla sobre el relato, un relato original de cómo se empezó, cómo se formó el pueblo mapuche. Ahí te cuenta la historia de las serpientes, que es una historia que me encantaría también hacerla en marionetas, pero ahí la tengo guardada, la tengo guardada. Esos son los EPU, Bueno, te son relatos agradecemos. antiguos. Te agradezco montones esta conversación, que hayas sido tan generoso en mostrar a muchas en distintas instancias, que siempre la estés liderando en Facebook y en las redes sociales. Así es que gracias, que vengan nuevos proyectos con niñas protagonistas, con Sí. reivindicando relatos y ancestros, relatos ancestrales. Ahí está Alen. Espero que sea la protagonista de la nueva historia y que vaya con el abuelo a los viajes, para que no Eso, solo reciba la información, sino que sea protagonista de la acción también. que la En los, viva, claro. Sí, me así es encantó que tu consejo, así que lo voy a llevar al equipo. sería bonito, ¿eh? Sería genial. Sí. Ya, pues un Ya, gustazo pues y Marisol, muchas igual para gracias. mí fue un gusto. Muchas gracias también por tu trabajo y por invitarme a conversar, y para que conozca la gente más de Amucha. Así que ahí síganos en las redes. Amucha Sí, Cortometraje. bellísima mucha, así que se merecía este espacio especial para conversar. Chao, Alen, muchas gracias por tu liderazgo y que sigas ahí. Alen, vamos, Alen. Ya. Chao, chao. Muchas gracias a todos nuestros también. Chao, chao. Ya. Chao, Marisol. Gracias.